Bueno, buenas tardes. Soy Miguel Ors Villarejo y quería, en primer lugar, darles la bienvenida a esta mesa de debate sobre los fondos Next Generation de la Unión Europea. También quería agradecer el apoyo de Banco de Santander a la celebración de esta mesa. Yo creo que hemos reunido un grupo de expertos de altísimo nivel que no son académicos o gente que lo ve desde su torre de marfil, sino que son profesionales que están en el día a día de la economía, en la brecha, y que, por tanto, nos van a poder dibujar un panorama, esto bastante realista, nada teórico, sobre qué son de verdad estos fondos, qué podemos esperar de ellos y cómo se están asignando. Yo, como periodista financiero, no sé cuántas veces habré oído que los fondos Next Generation, estos, son una oportunidad única para España. Si las cifras, si la memoria no me engaña, el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esto prevé inyectar en torno a 140.000 millones de euros en nuestra economía. La cifra es espeluznante o es enorme, pero cuando la pones en contexto resulta que es solamente el 10% del PIB de 2019. Y la pregunta es si de verdad con un 10% del PIB se puede transformar una economía. Cuando le formulé esta pregunta a uno de los panelistas que están hoy aquí conmigo, que es José Amérigo, de Pricewaterhouse, pues te la formulé hace aproximadamente un año, recuerdo que lo que me dijo es que nunca se había movilizado un nivel, un volumen similar de inversión, porque tengamos en cuenta que en España, con gobiernos de derechas o gobiernos de izquierdas, al final la práctica totalidad de los presupuestos generales del Estado se destinan a gasto social. Los alemanes siempre han tenido una tradición inversora, mucho más cuidada que la nuestra, siempre se han preocupado por reservar una partida generosa a la inversión, pero en España ese tema lo tenemos muy descuidado y lo que hay que hacer ahora es aprovechar para acometer proyectos de verdad transformadores que contribuyan a modernizar nuestro tejido productivo. El inconveniente de plantear una cosa así tan ambiciosa es que probablemente cueste más ejecutarla, es que probablemente la aprobación en Bruselas comporte más tiempo, pero la verdad es que hacerlo de otro modo habría sido un error, porque hacer tranvías o hacer auditorios que al final no van a repercutir para nada en la productividad del país, pues eso al final no va a influir en el bienestar de los españoles. Además, si me permiten una pequeña pedantería, aunque sobre el papel y en teoría los estímulos económicos tienen un papel dinamizador de la economía, en la práctica no muchos economistas son partidarios de ellos, y no porque no crean que no estimulan la economía, sino porque lo hacen a destiempo, porque tardan tanto en aprobarse que cuando llegan al tejido productivo la crisis ya se ha superado y lo único que estimulan es la inflación. Por todo ello hay que evitar que estos fondos se conviertan en un nuevo plan E y en un plan E además a destiempo, y hay que agilizar su ejecución. Y ese yo creo que va a ser uno de los primeros temas que vamos a abordar en esta mesa. No ya la magnitud, la importancia de los fondos, sino el nivel de ejecución. Las cifras que conocemos por ahora no son demasiado halagüeñas. Recuerdo que hace poco, hablando con un alto cargo de la Administración, me decía que en condiciones normales de presión y temperatura los ministerios ya tienen muchísimos problemas para ejecutar el día a día, y que, claro, si encima les echas 140.000 millones, pues se van a asfixiar. El Gobierno ha previsto incrementar la plantilla con interinos. También esto acaba de aprobar y anunciar la mayor oferta de empleo público de la historia, pero así todo me temo que va a ser insuficiente y que algo habrá que hacer. El segundo asunto, y yo creo que este es el núcleo de la mesa de debate, es que, siendo las pymes y los autónomos la columna vertebral de la economía española, un sistema tan garantista como el que se ha puesto en marcha, y está bien porque hay que evitar el despilfarro y la corrupción, un sistema tan garantista hace muy difícil que llegue a todo el tejido productivo.
porque las grandes empresas disponen de medios humanos y materiales para aprovechar al máximo las subvenciones y las ayudas, pero claro, una pyme, y no digamos ya un autónomo, no puede distraer ni un recurso y entonces si no llega a ellos los fondos, pues no se van a poder aprovechar eficientemente. Y finalmente una tercera cuestión que si hay tiempo podríamos abordar es Bruselas ha condicionado la entrega de los fondos a una serie de reformas por las que los socios parlamentarios de Pedro Sánchez no están muy entusiasmados. Y entonces corremos el riesgo de que nos llegue el dinero y esté ahí parado en una caja esperando a que se apruebe un proyecto de ley. En el mejor de los casos tarda 3 años de media, pero en el peor es que puede quedarse ahí eternizando. Bueno, todos estos son los temas que vamos a abordar en esta mesa de debate, pero ya me callo y cedo la palabra a los invitados. El primero en hablar es José Américo Alonso. José es socio del Departamento de Regulación Financiera en PricewaterhouseCoopers, Tax and Legal, creo que lo he dicho todo bien. Es letrado del Consejo de Estado en excedencia y como tal ha ejercido funciones consultivas en propuestas normativas relacionadas con las telecomunicaciones, la energía y el medio ambiente, que están justamente en el centro de esa modernización que los fondos Next Generation vienen a acometer. Entre 2000 y 2006, José ocupó el cargo de director de los servicios jurídicos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, para asumir posteriormente la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia y finalmente recalar en PricewaterhouseCoopers, que es en calidad de lo que viene. Pues adelante, José. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de participar en este foro. Yo en esta intervención inicial, sin perjuicio, por supuesto, de los debates que se planteen a continuación, me gustaría repasar en qué punto de situación nos encontramos y, sobre todo, cuál es la génesis de los fondos sobre cuya gestión vamos a discutir esta mañana. Yo creo que es importante tener esa foto porque puede sentar las bases de las cuestiones que has planteado y que sin duda son todas del máximo interés. Ciertamente, cuando echamos la vista atrás y nos situamos en marzo del año 20, nos damos cuenta de lo disruptivo que fue la situación que todos vivimos desde muchos ángulos. Por supuesto, también casi me atrevería a decir del personal, ¿no? Cómo vivimos cada uno esa situación, que fue en muchos casos dramática y con unos resultados en pérdida de vidas humanas muy dolorosas, ¿no? Por supuesto, también tuvo un impacto en la economía muy notable, ¿no? Y yo querría destacar la rápida reacción de las instituciones europeas, ¿no? La mayor parte de los países tomaron medidas de confinamiento en la primavera, al comienzo de la primavera del año 20, en marzo, y ya en mayo de ese mismo año empezó a gestarse cómo podía recuperarse la economía de una caída del Producto Interior Bruto no conocida desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esa medida acabó fraguando en julio del año 20, que no fue un punto de llegada, sino un punto de partida para la negociación de cómo iba a articularse ese mecanismo, ¿no? Una negociación europea que se prolongó durante varios meses y que permitió alumbrar probablemente la norma más importante a estos efectos, que es el reglamento del año 21, de febrero del 21, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ¿no? Porque ese paquete que se acordó en julio del año 20 tenía un volumen de 750.000 millones de euros a nivel global y el 90% de esos fondos iban a estar dedicados a financiar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Al margen de esta arquitectura, hay determinados datos que son muy relevantes, ¿no? Y es que por primera vez la Unión Europea se financiaba a través de la emisión de deuda, ¿no? Las experiencias previas eran muy residuales y aquí se trata de captar en los mercados este volumen de dinero tan importante, ¿no? Hasta el punto de que se hablaba de momento hamiltoniano, ¿no? Por la comparación con las medidas que Hamilton adoptó en el nacimiento de Estados Unidos, ¿no? Y además también se aprobaron algunas normas para condicionar el acceso a estos fondos al respeto de unos estándares de Estado de Derecho, en fin, que ha dado lugar a que esa exigencia haya sido recurrida ante el Tribunal de Justicia por alguno de los socios comunitarios.
Bien, ¿qué es lo importante del mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Que cubre, como decía, el 90% de los 750.000 millones de euros? Lo importante es que se pide a los Estados que elaboren planes nacionales en los que digan cómo van a gastarse ese dinero y que comprometan reformas, que comprometan objetivos, hitos, a cambio de recibir el dinero, ¿no? En otros muchos fondos, como funciona es con la puesta en marcha del fondo, con la decisión del Estado de dónde se gasta el dinero y con la recepción de los fondos una vez que el Estado acredita que ese dinero se ha gastado, ¿no? Sin embargo, aquí los fondos se van a ir recibiendo en función de que se cumplan los compromisos que tienen que asumir los propios estados nacionales a través de los planes, ¿no? Y el reparto de los fondos entre unos y otros, además, demuestra claramente la voluntad por la solidaridad, porque es en aquellos países en donde la caída fue más brusca los que se iban a beneficiar de los importes más elevados, ¿no? Bien, este es el panorama europeo, ¿no? ¿Cuál es el panorama español, ¿no? España, evidentemente, participa en la negociación del acuerdo de julio del año 20, participa en la negociación del reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia y, paralelamente, sabiendo que ese iba a ser el camino marcado por las instituciones europeas, comienza a trabajar en el plan nacional, ¿no? Que nosotros hemos llamado de recuperación, transformación y resiliencia. Plan que se envía a Bruselas la última semana de abril del año 21 con el objetivo de que ese plan sea validado por las instituciones europeas, que era el mecanismo previsto, ¿no? Eso sucede en el pasado verano con una decisión primero de la Comisión Europea y finalmente la ratificación por el Consejo en julio, ¿no? Bien, los planes que hacen las autoridades nacionales no son planes en los que tengan un margen de decisión absoluto, sino que vienen condicionados por los objetivos a los que tiene que estar dedicado el plan, ¿no? En el caso de España, dentro de ese reparto de solidaridad nos correspondían, como han señalado, 140.000 millones de euros, aunque yo destacaría que el plan solo cubre cómo se van a gastar 72.000, que son aquellos fondos que España recibe sin una devolución a las instituciones europeas. Tiene la posibilidad de recibir préstamos por otros 70.000 millones de euros y ahora está evaluándose a nivel gubernamental si se va a querer comprometer la ejecución de esos 70.000 millones de euros adicionales que se reciba por España, pero con una obligación de devolución, ¿no? En cualquier caso, 70.000 millones de euros o 72.000 es una cantidad importantísima y lo que fue necesario es definir a qué se iba a dedicar ese dinero, ¿no? Y en esa definición, siguiendo las pautas del reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, hay una serie de pilares, ¿no? que el artículo 3 del reglamento define por referencia a conceptos que estamos muy acostumbrados a manejar en lo que se refiere a fondos Next Generation, ¿no? Son, por un lado, la transición energética y ecológica, la transformación digital, el crecimiento sostenible, con una mención específica en ese artículo 3 ya a las pymes, una cohesión territorial y social que esté a la altura de las expectativas de los europeos, y después hay un foco también, por supuesto, en educación y salud, ¿no? Esto último teniendo en cuenta que el origen de la puesta en marcha de este mecanismo es una pandemia y, por lo tanto, es una cuestión que se tenía que debía abordarse necesariamente con el mecanismo. Bien, con estas pautas se elabora el plan, ¿no? Es un documento que está dividido en 4 objetivos, 10 políticas palancas, 30 componentes, ¿no? Con esta división se alumbra un documento que es un documento denso, que es un documento complejo, que cada uno de los componentes pues a lo mejor tiene 50, 80, 100 páginas, ¿no? Lo cual hace que el global del plan esté por encima de las 2.000, ¿no? No sea fácil manejarse con tanta documentación. Ahora lo que queda es el enorme reto de poner esto en marcha, ¿no? Bueno, porque el plan tiene esa complejidad y esa extensión, pero mucho más complejo es poner en marcha ejecutar todos esos fondos, ¿no?
Y ahí sí te destacaría que bueno, se empezaron a tomar algunas medidas a través de un Real Decreto Ley conocido de fondos europeos, que se adopta en diciembre del año 20 en clave nacional, donde se trata de abordar los llamados cuellos de botella, ¿no? Que son cuellos de botella de dos tipos, uno procedimental y otro de recursos, ¿no? Procedimental, ¿por qué? Porque cuando se gasta el dinero en inversiones la administración, lo tiene que hacer fundamentalmente a través de dos procedimientos, que es contratación y subvenciones, ¿no? Y uno y otro tienen una regulación, respectivamente las subvenciones en la Ley General de Subvenciones, la contratación pública en la Ley de Contratos del Sector Público del año 17, que exige una serie de trámites que están destinados a garantizar la concurrencia que debe existir, la publicidad en el gasto de los fondos públicos, pero que son procedimientos complejos que conllevan trámites, ¿no? Y eso se trata de abordar en el Real Decreto Ley con una serie de medidas de agilización, pero por supuesto manteniendo los estándares de garantía. Y después hay unos cuellos de botella de medios, ¿no? Que son a los que hacía esa alusión, ¿no? Bueno, cuando las unidades administrativas tienen que gastarse el dinero y ese presupuesto se multiplica, evidentemente es más complejo porque tienes que tramitar más procedimientos y si no tienes las personas para tramitar esos expedientes, al final corres el riesgo de que se produzcan esos cuellos de botella y la ralentización de la llegada de los fondos, ¿no? Por lo tanto, me atrevería a decir que el diagnóstico estaba hecho, ¿no? ¿Dónde estaban los problemas? Estaban identificados antes incluso de que el mecanismo se aprobara y se pusiera en marcha. La cuestión es si las medidas son suficientes para haber abordado esos problemas y estamos siendo o no capaces de ejecutar en los tiempos que todos aspiramos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos fondos además tienen unos plazos que están tasados, que obligan a que los compromisos de gastos se adopten antes de diciembre del año 23 y que a continuación se ejecute en el trienio siguiente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es el esquema en el que nos movemos, ¿no? Yo creo que seguro que al hilo de la conversación vamos a ir adentrándonos en conceptos que ya se nos están asesorando, como el caso de los PERTE, y por supuesto nos adentraremos en la situación de las PYME, en las que sin duda Celia y Luis hablarán con más autoridad. Yo querría destacar en esta introducción inicial que por lo menos en plano teórico el interés por las pymes está presente, ¿no? Preparando esta sesión me preguntaba en ese reglamento de mecanismo de recuperación y resiliencia hasta en cuántas ocasiones se menciona a las pymes. Se menciona 27, ¿no? Por lo tanto, ¿En 2.000 páginas? No en el plan, en el reglamento, que es más breve, ¿no? En el plan no he hecho esa búsqueda, pero probablemente sean más de 27, ¿no? Sí que destacaría que, como decía en el artículo 3, se me las menciona expresamente como uno de los pilares y luego que dentro del plan hay un componente específico que es el 13 que está dedicado a las PYME con una serie de reformas e inversiones que seguro comentaremos, ¿no? En diciembre del año 21 se comunicó a la Comisión Europea cuáles eran los objetivos alcanzados y se permitió el acceso a otros 10.000 millones de euros y ahora en el verano de este año nos van a examinar de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Que en la mayor parte de los compromisos que se adoptaron en las primeras fases eran compromisos de reformas normativas. ¿Por qué? Porque no quito dificultad a los procesos de reforma normativa, ¿no? Que Celia y Luis conocen perfectamente, pero ahí se habían comprometido a aprobar determinadas normas, algunas de ellas que estaban ya en estado muy avanzado de tramitación y en otras que han adoptado, como es la reforma laboral por Real Decreto Ley, ¿no? Más difícil es la puesta en marcha de las líneas de convocatorias, ¿no? Entonces, bueno, pues han salido algunas y otras no. Yo creo que a nivel de pymes seguro que mencionaremos una medida que es el kit digital, bueno, por tener ese foco específico, por estar dotado con una cantidad nada despreciable de 3.000 millones de euros, que ya se ha puesto en marcha, pero hay otras muchas líneas de ayudas que se tienen que poner en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el nivel de ejecución de los fondos
todavía tiene mucho recorrido, tiene un horizonte, como decía, de diciembre del año 23, y yo lo que espero es que ese ritmo se incremente a medida que haya más experiencia en la gestión de estos fondos y que tanto desde la Administración como desde la sociedad podamos mejorar esos ratios que todavía porcentualmente no son elevados. Muchas gracias, José. Pues ahora vamos a entrar ya verdaderamente al nudo de esta mesa de debate con Celia Ferrero, que es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Celia es licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad Católica de Lovaina y diplomada por la misma universidad en Ciencias Económicas, Sociales y Políticas. Está especializada en relaciones laborales y diálogo social. Cuenta con más de 10 años de experiencia en organizaciones empresariales en diferentes puestos de responsabilidad y es un portavoz muy autorizado para que nos cuente un poco todos esos aspectos que ha delineado José sobre los autónomos, sobre si de verdad va a beneficiar a los autónomos y a las pymes. Celia, adelante. Bueno, yo sinceramente en este caso yo quería decir que uno de los grandes problemas que existe es que estos fondos y el reparto y cómo se van a ejecutar al final se ha hecho en función no del tejido empresarial, sino básicamente de las capacidades de la propia administración pública y de sus propios procedimientos. Es decir, es como yo siempre he dicho que, por ejemplo, hay ciudades como Valencia o Barcelona que se han hecho de espaldas al mar y que poco a poco se han tenido que abrir. ¿Vale? Pues en este caso, digamos que todo se ha hecho de espaldas a ese sector privado y especialmente a las pymes y a los autónomos, con algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Que tanto Luis como yo resaltaremos. Por ejemplo, el kit digital. ¿Por qué? Porque efectivamente es algo que desde el punto de vista procedimental, no solo de lo que es el objetivo, que es la transformación digital de autónomos y pymes, también es disruptivo. Es decir, que lo que se hace es, a sabiendas de que la administración no tiene alcance en pymes y autónomos, lo que hace es busca a grandes operadores digitalizadores que ellos son los que realmente van a llegar al autónomo y la pyme. Y esa es una forma disruptiva de hacerlo, más allá de, además, toda la parte de robotización, etcétera, de los trámites administrativos de acceso a la misma, que yo creo que por eso debería ser un ejemplo fundamental para el resto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que a los autónomos ni están pendientes de los fondos ni los esperan. Básicamente, entre otras cosas, porque simplemente el procedimiento, el estar, como antes se decía, con ese radar, es imposible. Es decir, hay una atomización brutal de convocatorias de diferentes administraciones, de 3 niveles de administraciones distintos, a los cuales el autónomo tiene que buscar exactamente eso, saber qué parte de la línea tiene que poner. Incluso si tuviese un proyecto global, tendría que coger diferentes líneas y hacer diferentes proyectos. Eso cuesta dinero y necesita de recursos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en vez de hacerlo, por ejemplo, como en la Unión Europea, en muchas ayudas que nosotros hemos llevado proyectos europeos desde ATA, en los cuales la parte de la preparación al proyecto entra como gasto subvencionable, no está. Y eso hubiese sido fundamental para, desde el sector privado, desde las organizaciones empresariales, nosotros poder tener la posibilidad de generar una plataforma de ayuda y realmente de feedback continuo a la administración sobre qué podía o no funcionar. Más allá de la propia digitalización de la administración, uno de los grandes problemas es que efectivamente aquí lo que vemos en el kit digital es que prácticamente no te piden nada. Pero sin embargo, para otro tipo de convocatorias te piden hasta el color de la ropa interior. Entonces, ese es uno de los, yo creo que de los grandes obstáculos. Y el autónomo pues, se siente perdido en todo ese procedimiento. Entonces, el autónomo no se va a mover hacia los fondos. Hay que llevarle los fondos. Y ese es el gran problema. Y ahí es donde vamos a tener el problema de llegada, que no hay capilarización. Luego, lo que estamos viendo también, lo de los PERTEs. Bueno, pues sí, ya se aprobó, hoy mismo se aprueba el PERTE de Economía Social, que quizás sería uno de los que de alguna forma pues, iría más a la autónoma, a la pyme, a la cooperativa, etc. Pero
Se aprueban muchos PERTEs, pero ¿dónde están las convocatorias? ¿Qué es eso de la economía social? Economía social básicamente es todo lo que es cooperativismo. Es decir, cuando esas sociedades laborales, cooperativas, etcétera, donde hay mucho autónomo. Las cooperativas, muchas de ellas son todas de autónomos, ¿no? Entonces, pero también dentro de la economía social entra de alguna forma el autónomo individual. Yo creo que también hay que tener en cuenta que muchos de esos PERTEs también tendrán un efecto tractor, que yo creo que es también importante, pero eso debería constar dentro de las convocatorias, debería decirse, mira, pues yo voy a contar con este, con este, con este, con este. Eso debería definirse, no solo como beneficiarios indirectos del PERTE, sino como partícipes. Y yo creo que ese es el gran problema. Es decir, y luego lo que estamos viendo también es que a nivel autonómico, a nivel local, están atados de pies y manos, no hay capacidad de adaptación de esos fondos realmente a las necesidades, vamos a decirlo, del tejido empresarial que esté alrededor. Primero porque no lo conocen. Es decir, no ha habido... Y eso, Cepime y ATA lo hemos propuesto 1000 veces. Dejadnos que hagamos una prospectiva por geolocalización de quién es quién y busquemos así realmente cómo movilizarlos, no que ellos tengan que tomar la iniciativa, sino que nosotros mismos podamos movilizar en función de quiénes son y de las posibilidades que tienen. Y todo eso se puede hacer hoy en día porque existe la digitalización y existen tecnologías que te permiten eso. ¿Por qué se va a tener que leer un autónomo todas las convocatorias de subvenciones y licitaciones si hoy lo puede hacer la inteligencia artificial? ¿Por qué? ¿Por qué eso no se pone y se machea con los propios datos que tiene la administración y se le ofrece, como es en el sector financiero, las ayudas preconcedidas? Sí, porque Hacienda bien que se entera de que yo he Hacienda heredado. lo sabe todo. Sí. Hacienda lo sabe todo. Es decir, obra ya en poder de la administración toda esa información que podría enriquecerse a través de las organizaciones empresariales porque tenemos un conocimiento más avanzado de quién es quién y tenemos esa capilaridad porque estamos en todos lados. Pero sin embargo, no se hace así. Nosotros llevamos, ¿cuánto? 5 años intentando poner por encima herramientas que precisamente sirvan para eso, para un catálogo de capacidades empresariales. Y no hay forma. Cuando todo eso nos hubiese permitido hacer lo que se está haciendo con el kit digital, que no nos olvidemos, que está muy bien, pero que son 3.000 euros, 12.000 en el caso... 3.000 millones, no 3.000 euros. Sí, pero por autónomo. Vale. Quiero decir, no nos olvidemos que hay 3.300.000 autónomos y pymes, pues al final el reparto es ese, que no nos creamos que con ese dinero se va a transformar digitalmente un autónomo o una pyme. Eso es evidente que no. Lo que pasa es que sí que es cierto que si va acompañado de un acompañamiento, de que efectivamente las organizaciones, que en este caso sí que se nos ha tenido en cuenta, vamos al lado, pues lo que haremos es abrir el apetito y quitarles el miedo a los autónomos sobre cosas tan importantes como la digitalización, la sostenibilidad, etc. Pero hasta que no estén desesperados no van a contar con nosotros. Y luego los procedimientos son muy lentos. Y entonces el problema es que de aquí a que tú te metes ahí y dices, bueno, sí, y encima tengo que poner tanto de cofinanciación y tengo que pagar a alguien para que me presente la solicitud y tengo que estar pendiente, pues al final eso es totalmente ineficaz. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que reformas sí, cuidado, porque también hay reformas este año que están ahí. La de cotizaciones en función de los ingresos de los autónomos, que es una de las reformas que por ahora dista de llegar al hito del 30 de junio. La segunda parte de la reforma de las pensiones y algunas cosas que quedan en la primera parte, es decir, hay los planes de empleo y el desarrollo del segundo pilar. Si bien en 2021 podía España presentar un índice de ejecución porque el peso principal, que era un 88% de todos los hitos comprometidos, eran reformas, lo cierto es que este año las reformas van a bajar desde el punto de vista de los hitos y las inversiones, pues ya veremos. Entonces, estamos ahí. Y luego licitación. Es que me daría miedo entrar en licitación. Es decir, licitación con unas condiciones que es que ningún autónomo va a optar a una licitación. Por ejemplo, el plan MOVES. O MOVES, como quieran llamarlo. MOVES. Sí. Alguno dice MOVES. Sí, no, claro. El plan MOVES, pues, por ejemplo, te dicen que para poder acceder tienes que tener una flota de más de 25 vehículos. Y dices, bueno, pues 25 vehículos, pero ¿quién tiene eso en España? Cuando son pequeñas, o sea, el tejido empresarial está muy atomizado, son todo pequeñas estructuras. Entonces, yo creo que ahí
o empiezan a cambiar un poco el chip y las convocatorias empiezan a unificar y empiezan a contar con quien tiene llegada, ya sean grandes empresas o las propias organizaciones empresariales, o no van a llegar. Y otro punto que sí que me gustaría señalar. Existe, como sabemos, todas esas transferencias hoy en día se están haciendo básicamente hacia las propias administraciones públicas o empresas públicas. Es decir, ahora vemos a nivel regional quién es el primer beneficiario, ADIF. Pero ¿qué está pasando? Que todos los pliegos y las órdenes que se hicieron en su momento hoy están desfasadas con respecto a la inflación y se le están quedando todos los concursos desiertos. Porque es que nadie va a ir a esos precios. Entonces, hay poca agilidad, vuelvo a decir, ojalá el mecanismo hubiese sido disruptivo desde el primer momento y yo siempre he dicho que este fondo debería haber ido desde el principio, primero a digitalizar la administración pública, segundo a una mayor colaboración público-privada y tercero a dejar realmente que los autónomos sean acompañados y las pymes sean acompañadas en todo el procedimiento y que eso fuese subvencionable. Bueno, muy animado esta segunda intervención. Gracias, Celia. El tercer panelista es Luis Ariballos, que es secretario general de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, o sea, CEPIME. Luis es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense de Madrid y MBA en el IE Business School. Ha realizado diversos programas de alta dirección y en los últimos años ha desarrollado su actividad en el ámbito de las organizaciones empresariales, ocupando el cargo de secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios y la vicepresidencia del Clúster Tecnológico OnTech Innovation. Perdón, pero es que las gafas estas son de lejos. Adelante, Luis, aunque me imagino que irá tu intervención en la línea de Celia, ¿no? Absolutamente. Bueno, un placer, lo primero, compartir mesa hoy con vosotros, ¿no? Bueno, voy a ver, esto de hablar el último, vas apuntando, lo que ibas a decir ya no lo dices y voy a ver si queda algo medio decente, ¿no? Bueno, yo voy a incidir en algunas cosas que han dicho que estoy absolutamente de acuerdo y otras, pues bueno, algunas cosas nuevas. Yo para empezar, empezaría, como luego voy a ir diciendo muchas cosas, empezaría con algo que comentabas tú, ¿no? Que esto es algo muy complejo. O sea, realmente, ¿no? Es decir, oye, luego criticamos, ponemos, realmente es algo muy difícil, es una cantidad de dinero, tú lo decías, absolutamente ingente. Los antecedentes ya nos dicen que no es algo fácil, es decir, tenemos toda la ejecución de fondos europeos españoles de 2014-2020 y los datos están ahí. O sea, están ahí, dicen, bueno, se ha ejecutado, bueno, se ha acabado ejecutando, porque no es lo mismo en ámbito económico invertir 100 millones de euros en el año 2014 a invertirlo en la prórroga del 20 que lo acabas invirtiendo en el 22, ¿no? No tiene nada que ver económicamente para un país y eso es lo que ha pasado. Entonces, si eso nos ha ocurrido con unos fondos estructurales que contábamos con ellos, con unos plazos de ejecución evidente y tal, pues oye, esto es evidente que esto es complicado, ¿no? Esto es algo muy difícil y yo creo que es importante empezar por ahí. Luego, lo decía Celia, ¿no? Es fundamental tener en cuenta la realidad del tejido productivo español. Es que si no, estás chocando estás en unos mundos que no son reales, ¿no? Y yo tengo una cifra que repito mucho, es que en España solo hay 5.000 empresas que no son pymes. Punto. Ya está. Entonces, porque es que lo del 99,8 parece como que ya no lo hemos sabido, ¿no? No, pues mire, en España todo lo que usted ve, solo hay 5.000 que no lo son. Y con eso empieza a decir, bueno, pues a lo mejor yo tengo que diseñar esto para la realidad del tejido productivo español, ¿no? Absolutamente de autónomo y la realidad de las empresas, que es la que es, ¿no? Otro dato que uso mucho para esto es que el 94,7% son micropymes, son empresas de menos de 10 trabajadores, ¿no? Junto con la parte de autónomos, pues es la realidad del día a día de gente que levanta la persiana y que intenta, después de lo que hemos pasado, que ahora hablaré de eso, salir adelante, ¿no? Y entonces, pues totalmente de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con lo que decía Celia. Y por lo tanto, algo evidente, si no llega a la pequeña y mediana empresa, y en este caso, como decía Celia, autónomo, pues será un fracaso. Es decir, yo creo que es algo es que no tiene mucha contestación, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es la situación? Es importante, ¿no? Porque no estamos en el año 2019.
Estamos en un país que ha sido el que ha sufrido la mayor caída del PIB de la OCDE, donde las empresas han recibido de los grandes países las menores ayudas, donde no nos hemos recuperado, donde pues ayer conocíamos los datos de la inflación tremendos. Yo ponía esta mañana, ¿no?, que cuando la inflación subyacente es mayor que tu crecimiento, empiezas a tener un problema, ¿no?, especialmente en este caso pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para lo que luego voy a comentar. ¿Qué dice la pequeña y mediana empresa? Cira lo decía de la parte de los autónomos. ¿Qué dice la pequeña y mediana empresa? En el barómetro de Cepime, que 2 de cada 3 pequeñas y medianas empresas no cuentan con los fondos europeos, ¿vale? Esto es datos de principio de año, estamos en mayo, esta percepción, y ahora voy a hablar mucho de percepción, tiene que cambiar, pero 2 de cada 3 no espera contar con este dinero, ¿no? Y esto es algo que hay que cambiar, algo que venimos hablando con el Gobierno. Es verdad que hay una mesa permanente de máximo nivel de los fondos europeos, en que participamos desde COE, Cepime y UGT y Comisiones Obreras, y esto es algo concreto, ¿no? Y yo creo que se comentaba antes, ¿qué percibe la pequeña y mediana empresa? Pues percibe destiempo. Comenzaba, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces he escuchado hablar de esto, ¿no? Pues imagínate el que está levantando la persiana y dice, pues si es que esto ya me lo contaban a mí en mayo del 20, y estoy en mayo del 21 y todavía no he visto absolutamente nada. Pero algo lo que decía Celia, lo que sí que he visto han sido las reformas. Y mucho cuidado con esto, porque es algo que trasladan, es decir, oye, si usted, para implementar un plan de recuperación que ha sido algo increíble desde el punto de vista europeo, ¿no? Lo comentabas tú, la reacción, la unidad, el importe, yo creo que ha sido algo extraordinario y que ha generado cohesión europea, ¿no? Creo que ha sido algo fantástico. Y algo que hemos comentado con la Comisión Europea. Vamos a ver si algo que ha sido ejemplar por parte de la Comisión Europea, cuando vayamos a ejecutar, acaba siendo visto por parte de la pequeña y mediana empresa de manera negativa. Porque usted de momento me ha puesto una reforma laboral que, bueno, hemos acordado que sea lo menos gravosa posible, pero dependiendo de los sectores me está dificultando mi actividad, me está complicando en muchos casos como venía contratando, me ha subido los costes, hemos metido un mal llamado sistema o mecanismo. En este caso es el ministro Escrivá de las pensiones, que de momento ya me ha subido un 0,6 de las cotizaciones de todos los trabajadores. Entonces, yo de momento lo que me está incrementando es mi cuenta de gastos. No me está metiendo nada en la parte de ingresos y me está metiendo en la parte de gastos, ¿no? Aparte de un montón de reformas y de ideas que vemos en los medios de comunicación de manera permanente, que realmente pues, no ayuda en muchos casos al desarrollo de la actividad, ¿no? Y esto es algo importante, ¿no? Esas expectativas es crucial que entre todos las cambiemos, ¿no? Y eso es el trabajo absolutamente conjunto, coincido, el trabajo extraordinariamente con Celia y evidentemente entre ATA, Cepime y COE, para tratar de cambiar esa percepción, ¿no? Porque tenemos que conseguirlo. Kit Digital, lo habéis explicado perfectamente, yo creo que es un ejemplo, que parte con una herida de muerte, que digo yo siempre, que es que ese 1 millón de beneficiarios, lo decía Celia, es decir, bueno, pues si nos hubiésemos quedado en 100.000 o 200.000, a lo mejor hubiese sido bastante mejor y hubiésemos digitalizado. Pero dicho eso, yo creo que es un ejemplo de cómo llegar, de cómo hacerlo fácil, y yo creo que es un procedimiento que tenemos que exportar para otros fondos. Y tiene algo, y no me quiero enrollar, que prefiero luego seguir hablando, seguro que sale un montón de temas, de un aspecto crítico para la pequeña y mediana empresa, y por eso hacía mención antes a la situación económica, no tiene cofinanciación. Es decir, si ahora a todo esto, a toda esta problemática, a esta burocracia, ojo, no olvidemos los mal llamados 7.000 millones de ayudas a las empresas, que de ayuda no tienen nada, es decir, no le han dado de ayuda nada, simplemente le han compensado irrisoriamente de las pérdidas que han sufrido las pequeñas y medianas empresas por cerrar, oye, con motivos más que justificados, ¿no? Claro, sí. Pero que no es una ayuda. Es que si perdí 100, usted me está dando 30. O sea, que el resto lo he palmado, ¿eh? O lo he pedido para poder sobrevivir. Si tenemos esa situación, oye, ¿cómo vamos a cambiar ahora para poder llevar a cabo este tema? Si ahora usted me está diciendo que tengo que cofinanciar en la situación actual, con todo el que tenemos, con un 70% de determinados proyectos, y si encima me lo pone complicado, pues bueno, pues vamos a ver lo que pasa con los fondos europeos. Kit Digital es 100%
financiado, no tiene cofinanciación, es algo excepcional, que sirve y que va a servir seguro para cambiar la percepción, en este caso de la pequeña y mediana empresa, de que cuando le pregunten, oye, que el boca a oreja funciona mucho en el mundo y más en este país. Oye, pues me han llegado. Evidentemente, 12.000 euros no digitaliza una empresa de 30 trabajadores, pero al menos ha llegado, al menos ha sido fácil. Ese cambio de percepción es algo absolutamente fundamental. E insisto en algo que reiteramos mucho, es decir, para conseguir este reto no sobra nadie. Es decir, evidentemente todas las organizaciones empresariales, pero aquí no sobra nadie con tratar de llegar a ese polígono, a esa pequeña y mediana empresa que tenemos en cualquier calle, que ese será el éxito o el fracaso de los fondos. Y lo dejo aquí y ahora si queréis. Bueno, pues habéis puesto encima de la mesa un montón de temas, yo los he anotado. Luego, si vosotros me explicaréis qué pasa en esa mesa de máximo nivel, porque si lleváis ahí, dale que te pego y no os hacen caso, pues, en fin, bueno, alguna razón os darán, ¿no? Pero bueno, José, que aunque no viene aquí en representación de la Administración, le he visto que tomaba nota de cuando Celia subía el nivel de sus críticas y no sé si quieres que plantee yo tema o si tienes ahí algo anotado que te ha surgido ahí. Vamos, he escuchado con mucha atención ambas intervenciones porque me han parecido muy interesantes, ¿no? Y, en fin, yo me quedo con la afirmación que decía Luis de la complejidad, ¿no? Evidentemente hay cosas que se pueden hacer mejor y tiene que seguir peleándose porque se hagan mejor, ¿no? Y yo creo que el rol de tanto ATA como CEPIME es muy importante para poder hacer llegar esa sensibilidad a la Administración que necesita nutrirse de toda la información disponible y que sin esas reivindicaciones claramente iría a ciegas en muchas de sus decisiones, ¿no? O sea que yo no tengo nada específico sobre lo que contradecir en absoluto a Celia. Entonces, varios temas. O sea, una cosa que ha mencionado Celia, la digitalización de la Administración. ¿No hay nada previsto para... Vamos, cualquiera que haya intentado subir una factura a un proveedor público sabe que eso, mi mujer lo hace continuamente y es una señora educada, pero le oigo decir cosas absolutamente increíbles. Hay un componente específico, el 11º, si no me equivoco, sobre modernización de la Administración y específicamente... Pero dotado, sí, muy dotado, ¿no? Con fondos importantes, ¿no? Yo querría empezar diciendo que los niveles de digitalización de la Administración española no son malos en comparación con los países de la OCDE. Es decir, insisto, habrá muchas cosas que mejorar, pero nuestra Administración no destaca por abajo si la comparamos con la de los países de nuestro entorno. Eso no significa que, insisto, no haya cosas que hacer y sobre todo hay que tener en cuenta que esos niveles de digitalización pueden ser muy desiguales, ¿no? Bueno, pues seguro que esos problemas que describes son muy comunes para determinado tipo de trámites, pero en fin, estamos ya en campaña de la renta, ¿no? ¿Cómo hacemos esto ha funcionado siempre. Ahí debo confesar que saben más de mí, me envían un borrador y digo, anda, si es verdad. Pues efectivamente, ¿no? Y en el año 21 se aprobó el reglamento de la Administración electrónica y bueno, cada vez hay más trámites que se pueden hacer telemáticamente y luego hay otras muchas carencias, ¿no? que afrontar, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a ver que necesariamente hay que poder realizar trámites sin desplazarnos. Eso era una evidencia antes, pero después se convirtió en una necesidad y esa es una línea que está claramente trazada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que bueno, tiene que generar
una doble ventaja. Por un lado, la del resultado, ¿no? Cuando esa digitalización sea patente en aquellas administraciones donde puedan ir más retrasadas, nos facilitará la llevanza de los trámites, pero yo también destacaría que la contratación pública también es otro de los vectores, ¿no? Bueno, habrá que ver qué capacidad tienen autónomos y pymes para acceder a esas licitaciones, ¿no? Pero el proceso de digitalización que va a llevar a cabo la Administración lo va a hacer contando con el sector privado, ¿no? La Administración no tiene un equipo, por supuesto hay ingenieros informáticos en la Administración, pero en fin, que no destinados a llevar a cabo ese proceso, ¿no? Con lo cual va a tener que contar con las empresas y la contratación pública también ayuda a estimular la economía. Particularmente cuando es en digitalización, yo creo que con la ventaja de operar en sectores más innovadores bueno, pues, pueden potenciar trabajo cualificado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es un pilar que tiene muchos beneficios por ambos ángulos. Sí, por seguir con este tema de la digitalización de la administración, que parece una cosa muy interesante, porque es verdad que nosotros en todas las estadísticas de España sale en el medio, en todo. No, número de funcionarios, pues en la media, esto, salvo en paro salimos fatal, somos los últimos, pero en todo lo demás, en nivel de patentes, innovación, y en digitalización estamos ahí, pero estar ahí es un asco, como diría el otro. Es como lo que decían siempre, ¿no? Es decir, si somos dos personas y yo me he comido un pollo, si estadísticamente nos hemos comido medio, ¿no? Exacto, sí. Cada uno, y no es así. Esto pasa con las administraciones públicas. Quiero decir, es verdad que la agencia tributaria es un organismo que yo creo que está muy por encima de cualquier otro organismo en Europa en cuanto a digitalización, pero no es lo mismo estar digitalizado que estar bien digitalizado. Y en este caso es cierto que la agencia tributaria lo es, pero por ejemplo Justicia, con LexNet, ha sido siempre un desastre. Es decir, y luego pues nos tenemos que ir a las regiones, a las entidades locales, etcétera. Queda un camino enorme por recorrer. Y sobre todo ya no de esa digitalización de presentar telemáticamente, es la falta de interoperabilidad que existe entre las diferentes administraciones. A nosotros, por ejemplo, durante la pandemia, desgraciadamente falleció uno de los gestores que estaba dando servicio a 5 poblaciones. Todas de menos de 5.000 habitantes. Falleció sin ninguna posibilidad de que nadie pudiese entrar en su oficina. Y no hubo forma de poder tramitar ninguna ayuda para todas esas poblaciones, teniendo en cuenta que la Administración ya obraba con toda esa información. Entonces, ese es el gran problema. El gran problema es que efectivamente no existe interoperabilidad. Es decir, el otro día nos presentaban desde el Ministerio de Seguridad una tentativa que es de reglamento en el cual te estaban pidiendo que si registro mercantil, que si modelos que ya tenía Hacienda. Y dices, no, es que lo tienes ahí. Es decir, ¿cuántos años llevamos con la carpeta ciudadana? Que es un proyecto que yo creo que yo llevo oyendo la carpeta ciudadana desde hace 15 años. Es decir, que tú tengas acceso a todos los documentos y que a través de unos códigos que hoy te permite la tecnología actual pueda entrar cualquier administración a recabar esa información. ¿Y eso por qué no se hace? Porque la nube está ahí. Pues sabiendo que cada vez que se actualiza el Java se te cae es decir, quiero decir... Vuelvo, es la única administración que yo he visto, y Luis es testigo, que viene con el director de servicios informáticos, es la agencia tributaria, a todas las reformas. Entonces, yo creo que tenemos un ejemplo espectacular. Busquemos ese ejemplo. Creo que además Red.es ahora mismo está mostrando otro ejemplo después de que hubo muchos años... digamos que no tuvo mucho éxito, entre otras cosas con el Super DNI electrónico, pero está avanzando en una forma de tramitación y de procedimiento distinta. Entonces, eso es lo primero que tienen que empezar. Ellos tienen que buscar eso, porque al final, vuelvo a decir, si tú se lo pones fácil al autónomo, el autónomo va a ir, y entonces la percepción, como decía Luis antes, va a cambiar, porque ahora mismo toda esa parte de los fondos son solo hitos de reforma que generalmente está perjudicando a la empresa o le están llenando la cuenta de gastos. Y no está entrando el dinero, porque al final el kit digital va a ser, pues
además no le llega a él, sino que simplemente le ofrecen una solución que que seguro que le va a ayudar y que posiblemente aumente su facturación, etc. Pero no es así. Pero hay países que lo que han hecho es, no me voy a ir a demasiada complejidad y lo que voy a hacer es, un super plan de choque de eliminar trabas burocráticas y digitalización de la administración, y 2, lo que voy a hacer es bajar impuestos e incentivos fiscales. Y aquí, que yo sepa, no se está, es todo lo contrario. Le dan medios a Hacienda. Entonces, y te suben los impuestos. Sí. Si estamos en una espiral inflacionista, si efectivamente estamos viendo que hay problemas, que además nos viene todo esto en una situación ya donde la economía ya estaba en una situación muy difícil. 2 de cada 3 autónomos dicen que no se han recuperado todavía, que no están a niveles de antes de la pandemia. El 67% dice que ya han tenido que repercutir en precio. Quiero decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es muy bonito los proyectos de hacer cosas, de un robot en la tienda, pero al final lo que hay que hacer es reactivar la economía y transformarla. Y primero para eso hay que reactivarla, porque no hay transformación sin reactivación. En el momento en el que se dotan esos recursos, lo que hay que buscar es que ya la empresa esté saneada. Si ahora mismo lo que vemos es que todas esas empresas, sobre todo pequeña y mediana empresa y autónomos, están mal, pues ahora mismo su gran preocupación es salvar a la empresa, no transformarse, independientemente de que sean conscientes de que solo transformándose podrían volver a crecer. No. Entonces, yo creo que vayamos por fases, y el problema es que la administración va al discurso de 27 veces pymes y autónomos y todo muy bonito, pero la realidad es que a la hora de los hechos es realmente triste que el autónomo y la pyme tenga una visión de la administración negativa cuando tendría que ser, y la vea como un enemigo cuando tendría que ser un aliado. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Luis, ¿poco puedes añadir en este tema? Yo creo que en la parte de digitalización de la administración, lo habéis dicho, o sea, yo creo que coincido. Lo que hay es un grado amplio de dispersión. Yo creo que podríamos poner Hacienda y Seguridad Social en un nivel muy, muy alto. Y luego, a partir de ahí, bueno, el DESI nos marca, ¿no?, una posición buena. El informe de digitalización de la Comisión Europea de la parte de administración no nos pone mal, ¿no? Pero yo creo que está claramente marcado por estas dos administraciones. Luego hay que bajar en el territorio y donde ya ves otro tema totalmente distinto y, sobre todo, decía Celia, la parte de justicia es algo fundamental. Es decir, la parte de que es un tópico, ¿no?, pero para que sea justicia debe ser rápido, ¿no? Y en la parte empresarial, la seguridad jurídica en todos los ámbitos, por supuesto en la aplicación de las leyes, es crítica, ¿no? Con lo cual, yo creo que se ha dicho Sí, pues te diré que en ese tema de la justicia, sorprendentemente, estamos en la media también. O sea, nuestra justicia tiene un ritmo similar al de los países de nuestro entorno. Nos consolamos siempre diciendo, no, pero los demás están igual. O sea, bueno, sí, los demás están igual, pero habrá que compararse con los mejores, no con los que están regular. Y en el tema de justicia, yo creo que la percepción de que hay que mejorar la tiene la propia administración, ¿no? Han puesto en marcha el plan España Justicia 2030 y yo tuve el honor de participar no hace mucho en el Foro de Transformación Digital organizado por el Ministerio y COE, ¿no? Se han abierto unas líneas de comunicación porque hay la percepción de que la utilización de herramientas tecnológicas pueden ayudar al procedimiento. No necesariamente las medidas o todas ellas van dirigidas a la agilización, ¿no? Pero, por ejemplo, la utilización de las videoconferencias lo que van a hacer es evitar desplazamientos de testigos, de peritos, en fin, evitando también la huella de carbono que supone ese tipo de desplazamientos, ¿no? Pero junto a esa, otras muchas medidas, particularmente, como decía Celia, el tema de la interoperabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que varias comunidades autónomas tienen competencias en las materias, han desarrollado sus propios sistemas y lo que hay que hacer es ayudar que estos sistemas se hablan entre ellos, ¿no? El que ha desarrollado la Administración Central para aquellas comunidades autónomas que no han asumido ese tipo de competencia y para los órganos a nivel nacional,
que ese sistema se hable con los autonómicos. Claro, esa interoperabilidad no es un problema técnico, porque con la nube, ya antes decía, si es que ellos tienen el sistema Artemisa y nosotros el Atos, y entonces es imposible, pero ahora con la nube lo subes y lo bajas, ¿no? Sí. O sea, pero el problema es político, ¿no? Claro, bueno, pues yo, o sea, me atrevería a decir que a lo mejor hay alguna complejidad adicional que yo no soy capaz por mi propio perfil, pero sí, pues los problemas son de distinta índole, ¿no? También de coordinación normativa, de coordinación política. Hay una conferencia sectorial de justicia que puede ser una herramienta. A continuación se creó el CTAG, ¿no? Que es otra comisión con comunidades autónomas para abordar este tipo de problemas. Yo creo que la clave es potenciar la actividad que se hace en estos órganos de coordinación y darle una salida en todos los planos. Creo que también en el tecnológico es posible que plantee algunos retos, ¿no? Pero junto con medidas normativas y políticas debemos ser capaces de resolverlo. Oye, un tema que lo he soltado antes y porque argumentáis tanto Luis como Celia esto muchísimo, o sea, son contundentes y además es que cualquiera que esté al corriente de cómo funciona la economía española sabe que la clave es que llegue la capilaridad, ¿no?, de esos fondos. Estáis en una mesa del máximo nivel. ¿Por qué no os hacen caso? ¿O os hacen caso y...? Bueno, a ver... ¿Qué hacéis en la mesa de máximo nivel? Bueno. Paso a la chica. La primera... No, que vas bien con la grande. La chica ya ha sido peor casi, me quedo con la grande. Bueno, vamos a ver. Es verdad, aquí hay una frase, estaba pensando cómo responderte, que hay una frase que repite, en este caso es el presidente de Cepim, que es Gerardo Cuerva, ¿no? Que ahí nos han contado siempre lo de las palancas, las medidas, todo, ¿no? El tocho que comentabas antes, tal, ¿no? De una y otra vez, porque es verdad que se ha gestado desde el concepto inicial del plan. Iba por un lado, más gestionado desde Moncloa, luego las comunidades autónomas dijeron, bueno, espérate, que lo vamos a hacer de otra manera. O sea, ha habido un cambio en estos meses de cómo se va a ejecutar esto, ¿no? Pero es verdad que Gerardo siempre en todas las reuniones pregunta, bueno, y entonces una pequeña mediana empresa de la Sierra de Granada, ¿cómo accede a los fondos, no? Siempre pregunta lo mismo. No, hombre, es que eso todavía, bueno, pues todavía, ¿no? En este caso ya tenemos un ejemplo de que sí, ¿no? Y lo hablábamos antes, que era la parte de kit digital. No, a ver, yo sí que ha habido cosas bastantes, ¿no? que nos han hecho caso. Yo destacaría, insistimos una y otra vez, en la capilaridad. Es decir, yo ponía recientemente en un foro el ejemplo de los productos perecederos, ¿no? Es decir, tú puedes hacer los mejores tomates del mundo. Como no inviertas en distribución, se te van a podrir los tomates y nadie va a saber qué hacer unos tomates fantásticos. Eso en prensa somos muy conscientes. Puedes hacer el mejor periódico del mundo, pero si no está a las 9 de la mañana en el kiosco, esto era lo que nos decían antes, te lo comes con patatas, claro. Pues esto es así. Es decir, tú puedes tener un proyecto fantástico, o sea, oye, pues mira, vamos a crear una convocatoria específica, la que queráis. O sea, oye, que hay proyectos que nos parece súper interesante. Pero si no inviertes en distribución y no llega a quien tiene que ejecutar, no va a valer para nada y vamos a devolver el dinero. Y ya tenemos ejemplos de eso. Es decir, vuelvo a reiterar lo del mal llamado las ayudas, ¿no? De esas ayudas. ¿Cuál ha sido el problema? El dinero estaba. El problema es que el mecanismo de distribución, si me permites usar los periódicos, no era el adecuado. Es decir, el concepto era bueno. Bueno, pues a lo mejor la cabecera del periódico tenía que haber sido más grande, ¿no? Y haberle puesto menos problemas a las ayudas. Bueno, la cosa es que el mecanismo no ha funcionado y lo que era a priori insuficiente, pero bueno, pues no ha llegado, ¿no? Y se ha devuelto la mitad, ¿no? O 40%, ¿no? En este caso, entonces, hay que invertir en distribución. Y luego, una cosa que es muy importante es que se hable de la PYME, más allá de que vengan los textos que todo el mundo habla de la PYME, por supuesto, del autónomo. Algo importante, por ejemplo, el Ministerio de Industria es que ha puesto de manera escrito en negrita que la pequeña y mediana empresa, los autónomos, tienen que participar en un 40% en la parte de los proyectos europeos. Eso es algo extraordinario. Es decir, ¿por qué? Porque obliga a algo fundamental, que es el efecto tractor de la gran empresa a la mediana empresa, a la pequeña y mediana empresa y al autónomo. Aquí no hay una dicotomía, como algunos pretenden, de que la gran empresa es el demonio y los demás somos súper buenos. No. Ahora más que nunca para ejecutar, esto
estos fondos necesitamos a la gran empresa. Lo único que decimos, oiga, hagamos, permitamos y establezcamos los mecanismos para que esa colaboración sea lo más fácil posible entre la gran empresa y la mediana empresa y así hacia abajo, porque así seremos capaces de que llegue. Evidentemente, siempre hay un efecto cascada, es decir, cuando tú inyectas, y comentabas así, en la economía dinero a cascoporro, pues al final acaba llegando. Ahora, claro, a lo mejor le llega con un efecto de rodación, digamos, resistencia muy fuerte y le llega lo que le llega al pequeño, ¿no? Entonces vamos a tratar de que realmente, yo creo que el tema de los consorcios, y en eso sí que he tenido ocasión de trabajar, es algo extraordinario. Es decir, tienes que generar sistemas donde trabajen todas las realidades del tejido productivo, desde el pequeño autónomo, desde la startup, de la pequeña y mediana empresa y de la gran empresa, por supuesto con los centros de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una oportunidad extraordinaria para hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, pues en eso proponemos, en algunos casos, como digo, y destaco la parte del Ministerio de Industria, y evidentemente hay ministerios que escuchan más, y en este caso nos vamos a quedar con los que escuchan más, y lo hemos dicho antes, que la parte de economía, en este caso la parte de la Secretaría de Estado de Digitalización, donde dentro de un marco ya establecido, pues en este caso el diálogo es fantástico. Yo creo que en todo en la vida, cuando a uno le escuchan, pues hay que, ya se agradece, ¿no? Oye, luego pues se puede hacer, no se puede hacer, pero solo el hecho de que el que lo sufre, lo mismo tiene algo que contarte, ¿no? Es decir, siendo que todos tenemos el mismo objetivo, pues sí que creo que es un aspecto importante. Pero bueno, que queda muchísimo trabajo por delante. Celia, ¿y tú ves este gobierno receptivo a las reclamaciones o sea, con independencia de que siempre sabe a poco lo que te dan y tú... A ver, yo creo que este gobierno, la verdad es que está haciendo un esfuerzo titánico que no había hecho nunca. Yo creo que los ministerios, y es la sensación que nos da, están desbordados, pero no sé por qué no han pedido ayuda. Es decir, hay muchos otros Estados miembros que han creado plataformas de colaboración público-privada para gestionar parte de los fondos. Y además aquí se han quedado, yo creo que a mitad camino, porque es cierto que, claro, para hacer un proyecto tractor tú necesitas una empresa grande, solvente, etcétera, que tenga tracción, por eso se llaman proyectos tractores, ¿no? Pero no se han fijado las condiciones de cómo esa empresa iba a ser tractora. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro que los consorcios son buenos y ojalá se hubiese fijado, y en algunos se hubiese fijado, pues mira, tiene que haber tantas startups que hagan esto, tantos autónomos. Esto es un poco cómo se tiene que conformar el consorcio. Claro, pero lo que no se puede hacer es que alguna gran empresa en ese momento cree sus propias startups para generar consorcios, que está bien porque a lo mejor invierte en algunos proyectos de fuera, pero al final lo que estamos viendo es que la gran empresa lo que hace es atomizar dentro de su propio conocimiento de su tejido, cuando a lo mejor tiene que haber pues, que haya un equilibrio territorial, que hay un equilibrio en función del tamaño, que hay un equilibrio y una antigüedad en la especialización de esa startup. Quiero decir, yo creo que ahí uno de los grandes problemas es que nos parece bien, si tu administración no tienes la capilaridad para llegar, uno, apóyate en quien sí la tiene, y en el caso de que vayas a grandes empresas, ya sean públicas o privadas, que efectivamente esas 5.000 que decía, pues intenta que capilaricen, pero de forma justa. Y yo creo que eso es un poco el gran reto. Y yo creo que eso no se ve en las convocatorias. Y sobre todo que ayuden al tejido, que tengan dentro de esa famosa responsabilidad y sostenibilidad, que ayuden al pequeño, que lo tienen alrededor y que esas inversiones efectivamente pues tengan ese componente como algo igual que se está midiendo, que si es sostenible, que si baja la huella de carbono, que si efectivamente promueve la igualdad de género, pues oye, que el apoyo a la pyme y al emprendedor entre dentro de esas líneas esenciales, ¿no?, de las convocatorias. Y yo creo que eso, en menos algunas excepciones muy pequeñas, no está. Entonces, queda muy bonito en el discurso, pero a la hora de hacerlo, en la práctica no. Y fijaros que es la mejor forma, porque, por ejemplo, la digitalización, yo siempre he dicho que la digitalización viene por 3 vías. La propia administración pública que te obliga a comunicarte telemáticamente, el sector financiero, que también básicamente te obliga, y luego el gran cliente, porque te obliga también a adoptar unos procedimientos y unos procesos digitales para comunicarte con él. Entonces, yo creo que hay que utilizar esas 3 vías para efectivamente que las cosas lleguen. Pero claro,
de forma justa. Ya. Y yo creo que ahí está el problema, porque volvemos a decir que si ahora rebajan los costos, es decir, si a mí me sube la inflación, etcétera, al final, ¿cómo me quedo dentro del consorcio? Yeah. Y esos son problemas que los hemos visto en licitación, etcétera. Y luego hay muchas convocatorias. Claro, si yo tengo un programa global y me tengo que ir a 3 distintas, eso ya cuesta dinero. Eso es lo primero, que te podría ayudar alguien que efectivamente vaya de forma global y luego te den los lotes, como en las licitaciones de toda la vida. Pero es que ahora lo de los lotes, pues no parece que esté saliendo. Entonces, yo creo que ahí, dentro del propio procedimiento, hay muchísimo recorrido de mejora y la pena que me da es que esas prisas por hacerlo rápido, que efectivamente, como decía, es que también en la perspectiva de que llevan desde no sé cuánto tiempo hablando de esto y todavía no han salido. Pero un poquito de cabeza, vamos a hacerlo bien, porque se puede hacer bien. Se puede hacer bien. Y la administración está desbordada, pero vuelvo a decir, pues si está desbordada, que pida ayuda, porque nosotros estamos para ayudar. Y yo creo que aquí, si ayudamos entre todos, pues esto podría ser lo que decíamos antes, la gran oportunidad. Ya. Esto de la colaboración público-privada, recuerdo que hace un año, cuando estábamos hablando de este mismo tema, salió a relucir, porque también vosotros veíais que no había capacidad para gestionar este volumen de inversión y que ni siquiera con interinos, ni siquiera con la mayor oferta de empleo público de la historia va a haber manos suficientes en la administración para gestionarlo. Entonces, mencionabais la colaboración público-privada. Sin duda, ¿no? Y en ocasiones es de lamentar que medidas que a simple vista son pequeñas podrían tener una potencialidad para ayudar en el proceso muy relevante, ¿no? Yo antes tomaba nota de una que decía Celia, ¿no? Que es computar como subvencionable los costes de preparación al proyecto, ¿no? Bueno, pues eso es una medida acotada que puede tener muchos beneficios, ¿no? En la COE constituyeron un grupo de trabajo en el otoño del año 20 cuando se estaba trabajando en el proyecto de Real Decreto Ley de fondos europeos, ¿no? Después aprobado como 36/2020. Yo tuve la suerte de poder participar y lanzamos una serie de propuestas que no fueron acogidas en su momento y, por desgracia, tampoco después, porque ese Real Decreto Ley se está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y se va semanalmente ampliando el plazo de enmiendas, ¿no? Ya llevamos año y medio de plazo de enmiendas de ese Real Decreto Ley, lo cual ha impedido que haya un debate sobre muchas medidas que se lanzaron allí, ¿no? Y yo destacaría dos, ¿no? Una de ellas era prever la posibilidad de que un porcentaje de las ayudas se destinara a la asistencia en gastarte el dinero de las propias ayudas. Esto está previsto en los reglamentos europeos de regímenes de ayudas, ¿no? Dices, oye, es que precisamente como sé que gastarme el dinero es caro, pues reservo un 5%, un 3% a dotarme de los mecanismos, de las asistencias que pueda necesitar para tramitar los procedimientos. Entre otras cosas porque las medidas que prevé el Real Decreto Ley, antes hablábamos de interinidades, también de traslados de funcionarios de unas unidades a otras, al final acabas dimensionándote para un acontecimiento que es excepcional, ¿no? Entonces parece más lógico recurrir a esa ayuda externa que puede ser consultoras o puede ser, por supuesto, organizaciones que están deseando ayudar en este proceso, las propias cámaras de comercio, en fin, organizaciones empresariales. Hay muchos actores de la sociedad civil que estarían encantados de participar en ese proceso, ¿no? Y también, en línea con otra de las cuestiones que hemos mencionado, que es el tema de la capilaridad, había otra enmienda que proponía la posibilidad de que también desde las entidades financieras pudieran ser entidades colaboradoras, es un concepto jurídico procedente de la Ley General de Subvenciones, como canal de llegada de las ayudas, ¿no? Teniendo en cuenta que en prácticamente todos los municipios al final acaba habiendo una entidad que tiene una sucursal en la que puede ser ese el camino de llegada a los fondos. En fin, yo no sé si son estas u otras, ¿no? Pero creo que el debate es positivo porque lo que hay es una predisposición a ayudar desde muchos sectores y creo que recoger ese impulso, esa voluntad de ayuda sería muy oportuno. ¿Qué pasa? ¿Que no hay voluntad política para...? Yo puedo decir cuáles son las propuestas, ¿no? Que se lanzaron, ya hasta ahí, quienes se reúnen con la administración son...
Luis y Celia, yo creo que las propuestas estaban muy bien tiradas, ¿no? Ese Real Decreto Ley todos sabemos que tuvo una convalidación muy compleja y entonces pues reabrir un texto que tuvo esa complejidad de convalidación, pues hay resistencias que puedan entenderse en términos políticos, ¿no? Pero bueno, si no tiene que ser en ese instrumento, puede haber otros, ¿no? Hay situaciones de extraordinaria urgente necesidad que hacen que periódicamente haya reales decretos leyes, con lo cual estas medidas podrían articularse o implantarse por distintos caminos, ¿no? ¿Por qué no convencen? Esa es una pregunta que no puedo contestar yo. Vosotros podéis contestar a si el tema y detectáis falta de voluntad política, el tema de las dos almas de este gobierno, ¿no? El alma morada y el alma socialdemócrata. Yo no sé, Celia, a mí, en cuanto bajas un poco a nivel en los ministerios, lo que te trasladan es eso, ¿no? Y además, fíjate, algo tremendo que es la competencia en el talento. Es decir, claro, aquí muchas comunidades autónomas ahora se están llevando gente de la propia administración central a sus administraciones. Entonces, no solo no estamos incrementando el personal de los ministerios, sino en algún caso está disminuyendo. Porque las comunidades autónomas, por otro lado, beneficiarias de fondos europeos, buscan gente extremadamente cualificada para llevarlo a cabo, ¿no? Con lo cual, no solo no estamos incrementando, sino que en algún caso te dicen, pero si a lo que ya hacía ahora además cuento con menos gente. Con lo cual, pues, situación complicada, porque además luego te explican los procedimientos, la burocracia interna de los propios ministerios a la hora de incorporar gente, ¿no? Con lo cual, pues, es algo que hay que resolver, o sea, porque realmente al final está provocando un cuello de botella increíble. ¿Y por qué se van de la administración central a la autonómica? Bueno, porque retribuyen mejor. ¿Por qué? Mejor retribución. Porque pagan mejor. Claro. Cuando las administraciones autonómicas empiezan a crear sus propios cuerpos, bueno, tienen que tener un incentivo económico, porque pertenecer a un cuerpo autonómico te limita más geográficamente que a un cuerpo nacional. Entonces, bueno, pues ese mecanismo de atracción de talento en muchos casos se ha conseguido por esa vía. Y el problema es el poco talento. El talento siempre es escaso, Celia. No, quiero decir, hay mucho talento, pero especializado de lo que estamos hablando había muy poco, y había muy poco en los ministerios. Posiblemente el Ministerio de Agricultura era el que más estaba claro, acostumbrado al tema de la gestión de fondos, etcétera. Trabajo, nuevo empleo también, pero ahí, quiero decir. Entonces, ha habido un problema de que llevan, yo me acuerdo hace muchos años, ya el INAP, nosotros trabajamos en un estudio sobre cómo atraer talento digital a la administración y le dije, pero ¿para qué? Tendrás que decirles para qué. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy en día es muy difícil captar talento. Ya en el sector privado es difícil captar talento que pueda gestionar este tipo de proyectos, etcétera, y plantearlo a esos niveles. Pues en el sector público, con unas remuneraciones muchas veces para ese nivel menores, es todavía más difícil. Por eso digo que dar una respuesta rápida en recurso humano va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y por eso, porque, a ver, es lo que hacen todas las empresas. Pues si no lo sé hacer yo, que me lo haga otro. Claro. Eso sería lo más sencillo. Entonces, esa especie de decir, no, nosotros lo hacemos. Sí, hay una especie de demonización, ¿no? Sobre de lo todo privado. por una cuestión básica. Una cosa es el diseño, que efectivamente ahí, es decir, el diseño, las líneas, tus líneas estratégicas, la parte, digamos, más política, hacia dónde quieres que vayan estos proyectos. Y otra cosa es su ejecución. Claro. Entonces, son cosas totalmente distintas, su gestión y su ejecución. Y yo creo que ahí, pues, quizás un poco la altivez les ha jugado una mala pasada, y poco a poco se irán dando cuenta, porque efectivamente están desbordados, y es lo que se ve en los ministerios, que están totalmente desbordados. Por una parte tienen hitos de reforma que tienen que hacer muy rápido, y por otro lado tienen toda esta parte de gestión de proyectos que estamos viendo, pues eso, que tiran de empresa pública, que han gestionado otros proyectos, o de entidades como ISDEF, etcétera, que le han tenido que permitir la subcontratación, porque no había posibilidad para que hubiese evaluadores tecnológicos, porque luego la formación de muchos funcionarios a la hora de evaluar
Es decir, ¿yo qué voy a saber del hidrógeno verde? O sea, yo soy un funcionario, ¿qué sé yo del hidrógeno verde? Entonces, la colaboración con las universidades, con las escuelas, con la empresa, es esencial para que realmente hacer un buen diseño de la ayuda, porque muchas veces hay gente que está hablando de computación y de temas de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial, y a lo mejor es un funcionario que lleva toda la vida haciendo... O un periodista. Claro, sí. Entonces lo hacemos mucho, ¿eh? Es más divertido escribir de lo que no sabes. Claro, entonces, luego, claro, eso se ve en las convocatorias, porque hay muchas veces que cuando ves las convocatorias y empiezas a leerlo y tú tienes algo de formación tecnológica, que yo tampoco soy una experta, pero algo tengo, pues dices, puf, es que esto se les ha ido. Porque no tienen esa formación, entonces no da tiempo a formar en muchas de las estrategias, y esa formación es esencial. No solo para el que diseña y ejecuta el proyecto, sino también para el beneficiario, porque tendrá que saber realmente, o sea, de qué le están hablando, ¿no? Claro. Oye, ya, porque sí, vamos a dar una última pincelada. Hay aquí una palabra maravillosa que todos utilizamos continuamente, especialmente los periodistas, pero que realmente no se sabe qué es, que son los PERTEs. ¿Qué son los PERTEs? Que son aparentemente la estructura, como digamos las vigas de todo este plan de recuperación. Sí. Vamos a ver, la sigla responde a proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, ¿no? Es una herramienta jurídica novedosa que se introduce en ese Real Decreto Ley 36 del año 20, como una herramienta de colaboración público-privada que lo que pretende es que mediante declaración del Consejo de Ministros determinados proyectos que tengan una capacidad de arrastre tengan un régimen específico, ¿no? Esos acuerdos de Consejo de Ministros tienen que ir acompañados de una memoria y una justificación que tiene que ver, pues, con su carácter innovador, con su efecto de arrastre de la economía, con su alineamiento con los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia, particularmente transformación ecológica y digital. En fin, con todos esos mimbres se puede declarar un PERTE que después tendrá que descender a concretar qué mecanismos de ayuda o de contratación son los que utiliza para producir ese efecto de transformación económica, ¿no? Yo querría destacar primero, o sea, que los PERTE son una herramienta de impulso, pero no necesariamente el PERTE o los PERTE son la principal fuente de los gastos o de las inversiones, ¿no? Es decir, que los PERTE conviven con otras muchas medidas. Lo que pasa es que probablemente por ese dimensionamiento son una de las medidas de los fondos Next Generation más conocidas, ¿no? Pero no todos los fondos Next Generation son PERTE, ¿no? aunque tienen esa visibilidad. Bien, a partir de este concepto se han declarado, si no me equivoco, ya el de hoy sería el 11º, ¿no? Son 11, hay otro anunciado, un 12º, que está anunciado por la ministra de Industria y que está dedicado a la descarbonización de la industria electrointensiva. En fin, está todavía por configurar, pero de momento ya tenemos más de una decena de PERTEs declarados, ¿no? La declaración de PERTE es la primera fase. Luego lo que pasa es que hay que descender a las líneas de ayudas, y el más avanzado es el del vehículo eléctrico y conectado. Ese PERTE tuvo unas bases reguladoras en diciembre y ya están convocadas las ayudas. Parece que son inminentes ya líneas de ayudas en el PERTE de agroalimentario, y hay otros PERTE que yo los he calificado en alguna ocasión como temáticos, en lo que hacen es a aglutinar una serie de medidas que inciden en un solo sector, ¿no? Y entonces ahí hay algunos que ya se han lanzado ayudas, ¿no? En el PERTE de energías renovables e hidrógeno verde ya hay ayudas de determinados proyectos singulares que se lanzaron esta primavera y cuyo plazo terminó la primera semana de mayo, ¿no? Por lo tanto, vemos que el nivel de desarrollo
temporal es distinto y que todavía evaluar cuáles son los efectos de esos PERTE es prematuro, ¿no? Pero ciertamente en particular en el que está más avanzado y en el que PwC ha podido tener un papel destacado ayudando a una de las empresas que ha concurrido, bueno, pues lo que vemos es que son medidas que pueden tener o que aspiran, por ejemplo, a que el coche eléctrico se fabrique en España, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector de la automoción, su peso en la industria española, creo que es muy importante porque claramente la evolución de los vehículos apuntan al vehículo eléctrico, no subirse a ese carro, en este caso, nunca mejor dicho, ¿no? Lo del carro, pues podía haber afectado gravemente al futuro de esa industria en España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es en ese caso una muy buena noticia y creo que puede ser muy relevante. Termino recogiendo las palabras de Luis, que creo que son relevantes, ¿no? Y es que en algunos de estos PERTEs ya lanzados se ha querido asegurar una presencia de pymes, ¿no? Es el caso del vehículo eléctrico conectado, efectivamente hay un 40%, además un 30% de las ayudas también tienen que ser canalizadas a través de pymes, en fin, ese carácter transformador en absoluto tiene que estar en pugna con la participación de las pymes, sino que sin duda ese camino hay que transitarlo. ¿A vosotros os parece bien el tema de los PERTEs o hay PERTEs y PERTEs? Yo creo que hay PERTEs y PERTEs. Sí. Lo que sí que es cierto es que jurídicamente, a ver, lo que hace es instala digamos, una modificación de cómo se ha producido siempre la contratación pública, vamos a decirlo así. Es decir, de alguna forma lo que se dice es, bueno, pues en vez de que vaya concurrencia competitiva, lo que hago es dotarlo de aquellos que realmente pueden desarrollarlo, entonces que pueden ellos mismos generar un proyecto, ¿no? A mí eso no me parece mal, siempre y cuando, vuelvo a decir, las condiciones en las cuales se establezca cómo esa gran empresa tractora o grandes empresas tractoras lo hacen, capilarizan al resto del tejido, independientemente de que sean por porcentajes. Yo busco más la condición, es como decía antes, no solo la digitalización, sino la buena digitalización. Entonces, yo creo que ahí está uno de lo que tendremos que ir viendo, porque ahora mismo, menos el de vehículo conectado, el agroalimentario, que ya ha empezado un poco a funcionar, todavía no estamos viendo convocatorias, es decir, han sido aprobados en Consejo de Ministros y ya está. Y eso hay que ver ahora cómo evoluciona en el resto, porque lo del vehículo eléctrico conectado yo creo que era algo que todos teníamos claro que iba a ser uno de los PERTE, pero ahí está el de los microchips, claro, que es el nuevo. Eso quería, porque tiene mucho sentido en un país con una tradición de manufactura de coches muy grande y que somos en ese terreno, somos súper competitivos. O sea, la industria automovilística es la segunda fuente de divisas después del turismo. Esto, o no sé si antes en algunos ejercicios, pero chips. Esto España no tiene. Pero básicamente para precisamente garantizar la producción, entre otras cosas, automovilística. Yo creo que ahí es uno de los grandes problemas. Si nosotros gripamos la distribución, se gripa la distribución, el automóvil, por mucho que venga el vehículo eléctrico, no puede salir. Pero entonces, los asiáticos llevan 4 décadas haciendo chips. ¿Nosotros vamos a ser capaces de...? Bueno, no, nosotros realmente... A ver, la propia industria automovilística yo creo que es capaz de transformar e ir hacia eso, porque es nuestra gran industria. Lo que a mí me parece, en este caso yo creo que sí que hay capacidad, lo que pasa que evidentemente no seremos competitivos en un primer momento, pero quizás hoy en día el coste logístico del transporte desde Asia nos va a costar más que lo que tardemos nosotros en ser competitivos en España. Entonces yo creo que esa es un poco la apuesta. Y por otro lado, a mí, como hablábamos de PERTEs y PERTEs, yo lo que no entiendo, y lo hemos dicho, el sector automovilístico sí, es una gran industria española, pero ¿y qué pasa con el turismo? Claro. Entonces, yo aquí lo que veo es que es una de las cosas que no se está teniendo en cuenta, cuando al final estamos hablando de prácticamente, o sea, el primer sector. Entonces, y sin embargo, las inversiones que se están haciendo ahí, pues son planes municipales de destinos turísticos. No hay un PERTE turístico. Bueno, a ver, de PERTEs. Yo primero quiero destacar
es la enorme inversión privada que suponen los PERTE. Que es que aquí parece que, ¿no?, 12.000, 14.000 millones. Bueno, el 80% de esos 12.000 o 14.000 millones lo pone la empresa privada. Los tiene que poner. Los tiene que poner. Claro. Es decir, que parece que no, ahora 12.000, ahora 14.000. Y cualquiera que nos esté escuchando, que lea los medios de comunicación, joder, el Estado 14.000. No, perdona. Es la empresa privada la que pone ese dinero, ¿no? Entonces, insistir en ese concepto, insistir en la necesidad de la gran empresa como elemento tractor de este tema, agradecer, como decía, esa escucha, en este caso por parte de CEPIME, por parte del Ministerio de Industria en alguno de estos PERTE, que esperemos que siga sirviendo de ejemplo para otros PERTE. Y yo hay algo crítico, aparte de la parte económica, y es la parte de chip, que el otro día además teníamos ocasión de comentarlo, ¿no? Después de décadas europeas con una estrategia de offshoring absoluta, que produzcamos fuera de Asia, etcétera, de deslocalizar, sí. Yo creo que esto nos ha puesto otra vez, nos ha enseñado, ha bajado la marea y se ha visto nuestras vergüenzas, ¿no? Evidentemente hay muchas industrias críticas, por supuesto industria, pero el otro día hablábamos también de tema farmacéutico. Es decir, ojo, que nos hemos dado cuenta que esto está muy bien, lo de producir allí, pero ahora vemos lo que pasa, ¿no? Aparte de los costes logísticos, como apuntaba Celia, es una parte puramente estratégica, ¿no? Entonces, la parte de los chips, es verdad que lo que se propone no es el máximo nivel de chips, es decir, dentro de todos los niveles de detalle de chips, el último modelo de chip no lo vamos a hacer nosotros, pero sí es verdad que hay una parte de chip que te posibilita el poder producir a día de hoy casi la totalidad de la industria. Es decir, es que una batidora, una aspiradora, un coche lleva chips, lleva televisiones, etcétera, etcétera. Entonces, diría que es un ámbito estratégico europeo, ¿no? A nivel no solo de España, sino de Europa, de un poco de repensar una estrategia que durante décadas a nivel de en esa manera de entender la globalización ha funcionado y que ahora nos ha puesto en su lugar, ¿no? Con lo cual, bueno, dentro absolutamente coincidiendo en que hay PERTEs y PERTEs, yo creo que es algo positivo y que lo que hay que buscar es la manera de que llegue y que se ejecute con el mayor éxito, destacando la importancia de la inversión privada, ¿no? O sea, sin eso esto no funciona. ¿Y esta idea de los chips se nos ha ocurrido solo a nosotros? Porque me imagino los franceses y los ingleses y los alemanes. Es una iniciativa europea. La ley se ha puesto iniciativa hace algunas semanas, el proyecto de ley europea de chips, que tiene una serie de medidas incentivadoras para hacer un programa, una iniciativa, y es al hilo de esa iniciativa donde tiene una cabida el PERTE para alinearse con esa intención europea que como dice Luis, lo que pretende es suplir las carencias que hemos tenido en la producción de semiconductores, que cuando se cierra el puerto de Shanghái, pues la consecuencia es que se paraliza las industrias europeas, ¿no? Entonces, eso ha generado una conciencia de que el sector industrial tiene que reactivarse en Europa. Bueno, pues ya llevamos aquí un montón de tiempo, parece mentira, hablando de fondos Next Generation, y ya lo último, pues quería que tuvierais una breve intervención de despedida, resumiendo un poco vuestro punto de vista sobre los fondos, o sea... Sí, yo termino agradeciendo la oportunidad de participar, de compartir mesa contigo, Miguel, con Celia y con Luis. Ha sido un placer poder debatir sobre los fondos. En fin, hay muchas cosas que decir y habrá más en el futuro, ¿no? Porque ahora nos movemos con la dificultad de evaluar cuál es el resultado de un volumen de inversión tan importante cuando nos encontramos en el medio del proceso y casi podríamos decir que en la parte inicial, ¿no? En cuanto al gasto, ¿no? Eso no obsta para ver que hay aspectos positivos, que hay iniciativas que ayudan, que hay conceptos nuevos que empezamos a manejar y que pueden tener efecto tractor de la economía, pero también hemos detectado necesidades que habrá que atender y que estoy convencido de que a través de los distintos foros de comunicación podrá ayudarse a que las iniciativas mejoren. Celia.
Bueno, yo también agradecer estar aquí. Ha sido, yo creo, un debate muy, muy interesante, sobre todo porque la gente dice, bueno, pero eso se dice como en 5 minutos y no, luego podemos tener, se explica en 5 minutos, ¿no? Pero sobre todo yo insisto en las 3 ideas bases. Uno, hacerlo sencillo, es decir, todo el tema de digitalización, métodos disruptivos para hacer llegar las ayudas serán el éxito de la ejecución. Modelo de colaboración público-privada, buscar en el sector privado un aliado, y yo creo que eso va a ser esencial. Y en tercer lugar, que en esa distribución y en esa capilaridad tiene que haber reglas justas para que aquellos que son tractores hagan que llegue a todo el tejido y que puedan efectivamente ayudar a su región, ayudar al empresariado que tienen al lado. Y sobre todo, que se recoja bien la información, porque ya que hacemos esto, estaría muy bien que, de paso, tuviésemos también los datos de quiénes somos. Muy bien, Luis. Bueno, esto es el último, vas pisando, ¿eh? O sea, voy a dar yo otros 3 y alguno improvisado. Insisto, unidad de acción. Es decir, no sobra nadie. Seamos conscientes del reto que supone como país. Nos la jugamos. Es decir, nuestra economía está como está. Tenemos la productividad donde la tenemos. De verdad, no sobra nadie. No hagamos de esto batallitas y trabajemos todo y pongamos todo de nuestra parte por conseguir que estos fondos lleguen, porque, y segunda idea, si no conseguimos que llegue al conjunto del tejido productivo será un fracaso, ¿no? Con lo cual es fundamental trabajar todos. Y la tercera, a mí siempre me gusta mandar deberes y autorresponsabilidad, ¿no? Yo creo que a todos los que nos están escuchando, a toda la pequeña y mediana empresa, que cambiemos la percepción, que no bajemos los brazos. Por nuestra parte, trabajaremos, por supuesto, de CEBIME, de DATA, de COE, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Con tratar de hacerlo más fácil, pero que cada uno diga, bueno, venga, a ver qué puedo yo llevar a cabo para que esto sea un éxito, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los 3 y nada, convocar, vamos, ha sido un placer. Yo creo que habéis hecho un esfuerzo didáctico muy importante. Estamos todo el día los medios repitiendo palabras cuyo significado no controlamos, lo cual no es ninguna novedad en periodismo, lo hemos hecho toda la vida, pero bueno, aquí hemos contribuido un poco a reflexionar sobre esas palabras y bueno, este es el objeto de estas mesas de debate, de The Objective, y convoco a los oyentes a próximas mesas. Muchísimas gracias al Banco Santander, a nuestro patrocinador y en fin, sobre todo a vosotros.